Cuando pasan 5 minutos de las 9 de la mañana, iniciamos nuestra segunda entrevista de esta mañana. Uruguay recibió 226 recomendaciones de las Naciones Unidas sobre cambios que se deben realizar en materia de derechos humanos, específicamente en sectores como niñez, discapacidad y cárceles. Bueno, para conocer cuál es la situación, sobre todo después de que se hayan difundido las imágenes que les presentamos más temprano dentro del COMCAR, ¿no?, de situaciones en las que viven los privados de libertad, es que recibimos a la presidenta de la Institución de Derechos Humanos, Josefina Pla, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a la audiencia. Bueno, la invitamos para hablar de estas recomendaciones que hizo la ONU. Dentro de ellas está el tema cárceles. No puedo, quisiera empezar por el tema cárceles y después vamos al tema de las recomendaciones. Uno cuando ve esas imágenes, ve que hay 550 reclusos en la noche, capaz que con 2 guardias, se pregunta, bueno, ¿dónde está el cuidado de los derechos humanos y la vigilancia que hace la institución? Bueno, yo decía que la presencia acá implica explicar a la audiencia más detalles de cómo funciona la institución y cómo funciona en las Naciones Unidas el EPO. Respecto a la institución y el sistema carcelario, dentro de la institución, por la ley de creación en el 2008, le asignó el artículo 83 de la ley de creación el mecanismo de monitoreo de la Convención contra la tortura, los tratos degradantes y malos tratos. Eso es lo que se llama el mecanismo de prevención de el MNP, que es ese mecanismo. O sea que es esa parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos que cumple ese monitoreo del encierro, es decir, el monitoreo de todas las situaciones de encierro. Y tiene varios componentes. Visita las cárceles sin anuncio previo, entonces puede monitorear cualquiera de los lugares donde hay personas privadas de libertad. Claro, se hace monitoreo, se ha sabido que hay reportes muy negativos, se ha sabido que desde el exterior organismos como la ONU hacen reportes negativos sobre la situación de cárceles, también es sabido. Me gustaría conocer la opinión desde la presidencia de la Institución de Derechos Humanos bueno, cuál es la situación yo sé que no tienen poder vinculante sobre las autoridades nacionales, ha habido, en esa órbita de competencia del MNP, que está a cargo de otro de los directores de la institución, el doctor Tyler, es que se hace ese monitoreo de los lugares de encierro. Y yo le decía que eran 4 componentes. La parte de los adultos privados de libertad, donde hay, creo que son 42 lugares de detención, que no todos son iguales. Hay espacios más reducidos donde se hacen experiencias positivas en materia de educación y en materia recreativa, formativa, laboral y demás, y espacios donde evidentemente hay lugares donde hay más hacinamiento, más... Sí, digamos que la mayoría de las personas privadas de libertad viven en situación de violación de derechos humanos permanente, ¿no? Bueno... ¿O me equivoco? Ese no... Porque la mayoría están en el COMCAR, por eso lo digo. No, bueno, los lugares donde hay más es el penal de libertad, el penal de COMCAR, la cárcel de Canelones. ¿No? Se ha intentado mejorar la situación por la vía de la construcción de nuevas plazas. Uruguay lo que tenía siempre es una proporción entre población en general y personas privadas de libertad que es alto. Pero no quiero, sino además se monitorea todas las comisarías, se monitorea la situación de los menores privados de libertad, los lugares de protección 24 horas, que quiere decir todos los chicos que están institucionalizados bajo la protección del INAU. Y por último, y eso es un lugar donde hemos hecho especial priorización, es todo el tema de la salud mental. O sea, todas las personas que están privadas de libertad en situaciones, en lugares que se llaman dedicados exclusivamente
a eso, a la atención de la salud mental, es poderosamente la atención de la institución para prevenir la tortura, los malos tratos o los tratos degradantes. Pero lo que no quiero es, frente a la población, hablar de las recomendaciones sin explicar los roles de la institución y los roles del mecanismo que se desarrolló la semana pasada en Ginebra. La protección de los derechos humanos desde hace muchas décadas y hasta un siglo es una construcción de la mejora de la convivencia social, buscando proteger y garantizar la dignidad humana. En diciembre celebramos los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pocos meses antes celebrábamos los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, que había dado origen a la creación de la Sociedad de las Naciones. La sociedad en su conjunto, la sociedad universal, busca reaccionar felizmente frente a situaciones absolutamente cuestionadoras de la dignidad humana por buscar mecanismos y acuerdos hacia la convivencia, hacia el respeto. Y esa creación de protección de los derechos humanos es una construcción colectiva que va avanzando. Hace unas cuantas décadas era impensable la existencia de estas instituciones nacionales de derechos humanos. Se empieza por determinados avances y se crea ese tipo de garantía. Desde el año 93 empiezan a aparecer o a fomentar la aparición de instituciones nacionales de derechos humanos, buscando que sean organismos autónomos y libres, independientes de los poderes del Estado, para monitorear la situación de los derechos humanos. Por otro lado, luego de la convención, de la Declaración de diciembre del 48, ha habido aumento de convenciones y regulaciones y temas que se abordan para mejorar esa convivencia. O sea que las 226 recomendaciones no es que estemos horribles, sino que hay cosas para mejorar. Siempre cosas. Entonces, y uno de los últimos mecanismos, desde el 2008, comenzó este sistema de monitoreo en el sistema universal. Yo le decía que las convenciones crearon comités de contralor del cumplimiento de las convenciones en los países que las ratifican. Y por eso, cuando hablamos de las cárceles, ya hablamos especialmente de la Convención sobre la prohibición de la tortura, de los tratos, de los malos tratos, de los tratos degradantes. O sea que bueno, igual no se cumple mucho, ¿no? Porque si uno ve esas imágenes... es decir, yo puedo mostrar solo lo que se hace mal o puedo también... Pero si hay un caso que se hace mal, es que se está violando esos derechos humanos. Y en este caso son muchas personas, muchos ciudadanos que están en esa situación, ¿no? Y hayan cometido el crimen que hayan cometido. Las personas, es decir, de acuerdo a la Constitución de la República, y que ese es uno de los marcos que tenemos de protección y de defensa y de promoción de los derechos humanos, es que el artículo 26 sostiene que las cárceles no deben ser para mortificar a los seres humanos. Y una cosa que creo que hay que transmitir y que es esencial, es que lo único que se les aplica como pena es la privación de libertad. Por eso uno dice personas privadas de libertad. Es la libertad, nunca la dignidad. La dignidad es esencial a toda persona humana y el artículo 1 de la Declaración dice que todas las personas nacen... Pero el pensamiento de la gente va a contrapelo de eso, Josefina. Se lo quiero explicar, porque yo ayer me puse a leer los comentarios de la gente, luego después se publicaban videos, que se maten entre ellos, decía la gente. No, esa actitud el comentario está generalizado pero era ese, que se maten entre ellos. Sí, ese comentario implica un no respeto de la dignidad. Es decir,
yo tengo que defender los derechos míos y los derechos de mi contrincante, los derechos de toda persona que convive en una sociedad. En una sociedad yo tengo que proteger, y la institución está para proteger, es una garantía más para proteger, promover y defender los derechos humanos. Entonces, en ese crecimiento de mecanismos de contralor que buscan, es decir, que nuestra convivencia sea mejor, que nuestra convivencia sea más respetuosa de la diversidad y de la dignidad de todos, desde el 2008 existe este mecanismo de contralor que se llama Examen Periódico Universal. Son los 193 países del sistema de Naciones Unidas que entre iguales, es decir, se comparece y frente a los 193 se plantea la situación. Esta semana se produjo, durante 15 días sesionó el Comité de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal, el tercer periodo de examen. Uruguay fue sometido a este examen en el 2009, en el 2014 y en el 2019. Y ¿por qué participamos? Porque era la primera vez que Uruguay se sometía a este examen después de que la Institución Nacional de Derechos Humanos no solo había sido creada en el 2008, sino que había recibido la categoría A, que significa ser reconocida como una institución autónoma e independiente para poder monitorear. Entonces, y mejoramos entonces de aquella primera a esta. Bueno, y entonces, en cada instancia, en esta instancia, concurre el Uruguay y tuvimos esta instancia en Ginebra esta semana, pero todo el año pasado estuvo caracterizada acá en el Uruguay por la preparación de esta instancia. ¿Qué significa la preparación de esta instancia? Que se procede a esta instancia, se llega con 3 documentos. Un informe del Estado uruguayo, que se llama el informe nacional, que significa ver de las 180 y pico recomendaciones del año de hace 5 años, cómo se encuentra. Después, la sociedad civil también trabajó durante el año pasado y fue convocada por el Estado para que expresara todos sus cuestionamientos, y sin duda que estos temas son los que yo diría algunos más. No solo es el tema del sistema carcelario. No, le puedo nombrar Elisa, el chiquilín que se suicidó. Pero además de todas las situaciones de encierro, que no tengo dudas que ha habido situaciones muy dolorosas y concretas. Discapacitados que no pueden ir a trabajar porque no tienen ómnibus accesible. La situación de la violencia basada en género hacia las mujeres y niños. Y esa es muy dolorosa porque hemos tenido, y tienen nombres concretos de personas que han perdido la vida. O sea, ¿en qué áreas estuvieron entonces las 226? Las 226, espero no olvidarme de alguna, pero las áreas principales son el sistema carcelario, el sistema de violencia contra la mujer basada en género. Ha habido recomendaciones ligadas con la ratificación no del convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con las poblaciones indígenas, donde el Estado aclaró en las 2 instancias de participación que debía estudiarse porque no era absolutamente seguro que el artículo primero fuera pertinente, y entonces en las áreas que era posible su aplicación vería. Pero después, en materia de discapacidad, porque es decir, en materia de discapacidad ya ha habido observaciones por el propio comité de la Convención para el Derecho de las Personas con Discapacidad, que exige la presencia de un organismo independiente. Infancia y varios temas más.
el tema de trata. El tema de trata ligado con el tema de migrantes. Son dos temas que aparecen en varias recomendaciones. Le explico que tienen posibilidad de participar los 193 estados. Entonces, la mayoría arrancan por una felicitación grande al Estado uruguayo por su mejora en las condiciones. Y luego todos usan este mecanismo de, sin perjuicio de eso y con ánimo de mejorar, se plantea determinadas observaciones en un tema, en dos. Hay países, es decir, cada país elige los puntos en los que quiere especialmente. Por ¿Cada ejemplo, cuánto es el examen periódico? Cada 5 años. Cada 5 años. ¿Y hay más recomendaciones ahora que hace 5 años? Sí, pero eso expresamente allí en el propio Naciones Unidas dicen, no se mide por número. Las recomendaciones que uno tiene que mirar permanentemente no son solo las del EPU. El EPU es un mecanismo de control, pero está el de las 10 convenciones que implican una recomendación de expertos. Es decir, vienen expertos al país y va el país a someterse a examen de los comités. Tienen que presentar informes a los comités. Esto es los entre pares, se llama, el EPU se considera un mecanismo entre pares, es decir, que se entendió que era un modo de, entre todos nos examinamos unos a otros y nos comprometemos a ayudar. Hubo varias, por ejemplo, España que planteaba cuestiones de salud mental, ofrecía colaborar. Brasil en materia de salud mental, lo mismo, Ghana. Hay otros países, el Reino Unido, y hablando del tema carcelario, solicitó, recomendaba al Uruguay adoptar una definición del delito de tortura. Bueno, este tipo de instancias que entendemos que son varias. No acabó esta instancia del examen porque tenemos esta presentación, luego van a entregarse esas 226 recomendaciones. Hay muchas muy similares, o sea que, es decir, lo que pasa es que ahí sí uno mide. ¿Y qué áreas prioritarias fueron, digamos? Estas que acabo de decir. ¿Salud mental? No, salud mental no, es decir, para mí es prioritaria, pero no fue en las 226 de las más reiteradas. Para nosotros, como institución, fue bien interesante ver los países que se apoyaban en el informe de la institución que había sido presentado en el mes de julio y que reiteraban como reconocimiento la existencia de la institución, porque la existencia de la institución de por sí es una garantía para el respeto de los derechos humanos en el Uruguay. Entonces, eso era lo que más medíamos. Y le decía que ahora se hace toda esta etapa de esta semana, pero después, en el mes de junio, es cuando el país, analizado desde ahora hasta junio, junto con la sociedad civil y demás, responde al comité y al EPU, y allí manifiesta sus voluntades y sus compromisos concretos respecto a cómo va a implementar cada recomendación. Entonces, lo que tenemos que estar atentos, y nosotros allí tenemos la posibilidad de participar 2 minutos en el modo que las implementa o que se compromete a implementarlas, como así en el día a día, en el ver cómo el trabajo de la ¿Ese compromiso se cumple? Y ese compromiso, cuando uno va ahora, y se fue en el 2019, se intentó mostrar qué era lo que había hecho el 2014 hasta ahora. Entonces, se señalan una serie de avances normativos en ratificación de convenios. Son leyes del 2014 hasta aquí. Ha habido leyes del Uruguay que han significado avances. ¿Alcanza solo con leyes? No, la Asamblea
anual de la Institución Nacional de Derechos Humanos el año pasado, reunida en Paysandú, bajo el lema "Más leyes, más derechos", con signo de interrogación, era ver que no bastaban las normas, sino que hay que hacer el esfuerzo. Y ahora, fuera de toda esta explicación y de, bueno, todo este trabajo que se toma en la Institución de Derechos Humanos, ¿qué valoración hace del cumplimiento, o en palabras bien simples, del caso que le hacen los organismos del Estado, que son los que llevan a la práctica, digamos, la ejecución de la mejora de la vida de los uruguayos? ¿Qué caso le hace el Estado? No, yo creo que el Estado, uno que participó allí, vio el prestigio que tiene Uruguay y el reconocimiento que tiene Uruguay, es porque es un país que tiene el principal tema que fue a plantear, es decir, que presentó como mayor logro, fue la reducción a la mitad de la pobreza y la reducción de la indigencia. Era el país que mejor había cumplido algunos de los objetivos del 2030, las metas de desarrollo sostenible. O sea que no es decir, obviamente que, y planteó con mucha sinceridad las cosas que aún estaban pendientes en materia de verdad, memoria y justicia, es decir, que había cosas pendientes del pasado reciente, había en el sistema carcelario cosas a desarrollar y a cumplir, es decir, en materia de infancia, en materia de INISA, por ejemplo, la presidenta de INISA mencionó cómo habían cambiado los números en materia de entre personas privadas de libertad y personas con penas alternativas o con medidas alternativas. Es decir, en cada tema el INAU se comprometió en el buscar que el sistema de protección 24 horas tuviera sus modificaciones, buscando la priorización del acogimiento familiar. Nosotros después nos toca caso a caso, porque nuestra tarea está en asesorar en materia de la mejor cumplimiento de las recomendaciones, el mejor adopción de políticas y de prácticas administrativas para cumplir con la plena vigencia de los derechos humanos, como a recibir las denuncias individuales que plantean violaciones individuales. Y entonces, en cada caso, volvemos a hacer recomendaciones al Estado. Estamos en un permanente desafío de promover, proteger y defender los derechos humanos. Muchas gracias. No, un gusto. Bueno, ¿las recomendaciones están publicadas en la página? Todavía no. ¿La van a hacer? ¿Lo van a publicar así para que la gente las vea? Sí, sin duda. Bueno, muy bien. Cerramos con Josefina Pla por acá.